Hermano César Serrano de Perú. Dios le bendiga, hermano. ¿Me podría decir los 3 jalones que menciona el profeta? Cuando empezó el primer jalón, ¿en qué año? El segundo jalón, ¿en qué año? Y el tercer jalón, ¿en qué año? ¿Y en qué consistían? El primer jalón es al iniciar su ministerio. Y su ministerio comienza cuando el ángel que habla con él lo comisiona. Es de inmediato que él comienza con su ministerio. ¿Y en qué consiste este primer jalón? El ángel le dijo a nuestro hermano Branham, igual que aquel ángel de la zarza ardiente, que era el Señor, le dijo a Moisés, estas serán las señales que te acompañarán, y le dijo cómo iban a operar las señales, tanto la de la vara como la de la mano. Y en el caso del hermano Branham, el primer jalón consistía en que él, con su mano izquierda, tomaba la mano derecha del paciente, y si la persona tenía una enfermedad, entonces el dorso de la mano del hermano Branham se llenaba de unos chichones color blanco. En ocasiones cambiaban de color dependiendo del tipo de enfermedad. Él podía detectar la enfermedad de la persona y la pronunciaba. Después de revelar la enfermedad por medio de detectarla, después de detectarla más bien, oraba. Si los chichones desaparecían de su dorso, la persona había sanado. Si no desaparecía, la enfermedad continuaba. Y esto fue algo que lo acompañó por mucho tiempo en todo su ministerio, pero particularmente antes de la aparición de los otros jalones. Esto fue en 1946. 3 años después aparece el segundo jalón, que también fue anunciado por el ángel en aquella plática que tuvo con el profeta en aquella cueva. Y el segundo jalón consistía en conocer los secretos del corazón de la persona. Entonces, esto operaba de la siguiente forma. El hermano Branham veía frente a él una visión, aparecía la vida de esta persona, juntamente con una lista de datos, aparecía el nombre de la persona en esa visión, la dirección de esa persona, la enfermedad de esa persona, y empezaban a aparecer una serie de capítulos de la vida de esa persona. Es por eso que el hermano Branham, cuando estaba frente a los enfermos, podía decir el nombre completo, de dónde venía, cuál era su enfermedad, cómo la había adquirido, desde cuándo estaba así, y si había esta persona estado con su doctor, si había ido a ciertos lugares, etc. Esto era lo que se revelaba en esas visiones y es lo que correspondía al segundo jalón. Conocerás los secretos más íntimos de las personas si eres sincero, si puedes hacer que la gente te crea. Este segundo jalón comienza en 1949, no recuerdo, pero probablemente sea por ahí por el mes de junio. El tercer jalón comienza entre el año 60 y 61. De ese yo no tengo un momento exacto de cuándo inicia, porque el tercer jalón viene a lo largo de aproximadamente 3 años y se manifiestan en 5 ocasiones. El tercer jalón no es otra cosa más que la palabra hablada. ¿Qué es la palabra hablada? Es que el cristiano pueda pronunciar algo. No se trata de orar, de imponer las manos, no se consiste en ayunar. No es una cuestión de ninguna práctica, sino es solo pronunciar que algo acontezca y esto sucederá. En eso consistía el tercer jalón en su ministerio. Y hay 5 manifestaciones del tercer jalón. El primero de ellos fue en 1962, cuando él está con unos hermanos apellidados Wood, los hermanos Wood. Es la resurrección de un pececito. Esto fue en el 62, probablemente esto nos daría una fecha aproximada, que quizás el tercer jalón comenzó entre el 61 y 62. No, corrijo. Esto tuvo que haber sido en el 61. Sí, porque en el 62
lo que ocurre es la creación de las ardillas y la conversión de los hijos de la hermana Hattie. Eso fue en 1962, cierto. Entonces probablemente lo de del pececito resucitado fue entre el 60 y 61, en uno de esos 2 años. Porque en el 62 es la creación de las ardillas, juntamente con la conversión de los hijos de la hermana Hattie, y en el 63 es la cuarta manifestación del tercer jalón, que es cuando él le habla a aquella tormenta y la desaparece por medio de la palabra hablada, y la quinta manifestación es cuando dijo que desaparezca aquel quiste en el ovario de la hermana Meda. Eso fue en el 63. Entonces el tercer jalón tuvo que haber empezado por ahí por alrededor del año 60-61. Y fue en esa época y en eso consistieron los jalones. Muy bien. También podríamos recomendarle al hermano estos libros fascinantes que se dividen en 6 tomos del hermano George Owen, que publicó en la década pasada. Y ahí habla precisamente del ministerio del hermano William Branham, y quizás si él le interesa mucho las fechas, ahí podría checarlas. Sería más fácil buscar las fechas en estos libros que buscarlas en el mensaje, porque los mensajes sí es muchísima información. Entonces esos libros son muy, muy, muy buenos. De hecho, el trabajo de investigación del hermano, investigación histórica en fechas, por ahí hay una nota que él llega a mencionar, que da la fecha el hermano Branham de cuándo fue a casar, pero él checó la fecha y se dio cuenta que no pudo haber sido esa fecha porque en ese tiempo estaba la veda. La veda quiere decir que no podía casar el hermano porque las crías las especies estaban procreando. Entonces acomodó la fecha y da sus argumentos. Entonces es un muy buen libro, muy confiable para checar todas las fechas. Y es exhaustivo, a diferencia del libro de Los Hechos del Profeta, escrito por Perry Green, donde, aunque también el hermano Perry Green ahí escribió sobre el primero, segundo y tercer jalón, es muy superficial. Demasiado superficial. Hermano Owen da detalles, ¿no? Da un trabajo de investigación excelente, delirante, el extremo, y aparte son libros que se leen muy fácil, son una historia narrativa donde uno en una sentada se puede comer el primero porque es muy delgadito, y en otras horas de sillón, denominémosla así, puede leer los otros poco a poquito. Va a terminar uno llorando. Yo terminé chillando cuando me acabé de esa serie y dije, estuvo buena. Y combina de una manera magistral, a pesar de que él mismo admite que no es escritor, combina de una manera magistral la teología con la historia. Exacto. Entonces, los súper recomendamos. De hecho, ya tiene, no sé si un año, un poquito más, poco menos, que ya están a la venta virtualmente. Exactamente. Regresando a lo que comentaba, inclusive es increíble que no sea escritor, porque echó mano de elementos que usan los escritores como parte ficción para contar una historia narrativa. Y él lo menciona en su libro, aunque no todas las cosas son al 100% verídicas, porque tuvo que echar mano de estos elementos para que la narrativa corriera. No, o sea, respeta mucho el orden cronológico, respeta mucho la historia, respeta mucho lo que narra el mensaje, los testimonios de Billy Paul, etcétera, etcétera. Muy bien, continuemos.